Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Ok, vamos a dar comienzo hoy con el estudio del libro, perdón, del capítulo 10 del libro de los Hechos. Eh, Siempre como lo hacemos, tratamos de dar un breve resumen de lo que ha pasado hasta ahorita. Y básicamente en el capítulo 9 se nos habla acerca de la conversión del apóstol Pablo, cómo fue esa conversión, cómo inmediatamente él se transforma en un predicador que se pasa a la otra acera. Hicimos mucho énfasis en eso, cómo Pablo, esa misma intensidad, ese mismo celo, esa misma pasión, esa misma fuerza que le aplicó a perseguir a los cristianos, se transformó en una total y absoluta pasión ahora por predicar el evangelio y tratar de convencer a la gente que estaba absorta, estaba atónita, estaba incrédula por esa conversión. A Pablo le costó, y lo dijimos en su oportunidad, y que a Pablo le costó durante toda su vida ministerial que la gente le creyera esa conversión. Luego vemos cómo en ese mismo libro de los Hechos, en ese mismo capítulo 9, cambia drásticamente la historia de Lucas, donde él vuelve a mencionar a Pedro. Y yo me atrevo a decir, esto es una opinión personal, que el hecho de que el capítulo 9, después de haber hecho hasta el versículo 31, fue exclusivamente dedicado a Pablo, ese cambio drástico de ese capítulo 9 hacia Pedro tiene mucho que ver con lo que va a pasar en el capítulo 10, donde Pedro es el protagonista. Bien, como el capítulo 10 es muy largo, yo voy a hacer una pequeña introducción, voy a ir haciendo algunas preguntas que van a estar relacionadas con el texto. Lo primero que tengo que decir y que deben resaltar en sus notas si las van a tomar es que Pedro ha sido hasta este momento el líder del grupo de apóstoles que quedaron después de la ascensión del Señor Jesús. Los 12 hombres que habían estado con el Señor, menos Judas que se ahorcó, que era el hijo de perdición, pero que luego fue sustituido por Matías. Ese grupo apostólico era la cabeza visible de la iglesia, era el liderazgo visible de la iglesia. Y dentro de ese liderazgo, el apóstol Pablo, sin duda alguna, es el líder nato. ¿Ok? Es muy importante tomar esto en cuenta porque parte de la historia que vamos a leer de Cornelio, el hecho de que Pedro sea el líder de ese grupo tiene mucho que ver con toda la historia del capítulo 10. Eh, Otra cosa que debemos resaltar, además del liderazgo apostólico, además del liderazgo y protagonismo de Pablo, otra idea que debemos resaltar es otra cosa que yo he dicho en clases pasadas. Aquí el evangelio se está revelando gradualmente hasta alcanzar todas las esferas y todos los niveles. Es como una especie de develación progresiva dependiendo de la cultura, del pueblo y de la zona geográfica. Ya dijimos que las primicias del evangelio eran para los judíos. Por eso los 120 que estaban reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, todos los que estaban allí eran judíos. Y como judíos, ellos recibieron la primicia de ¿qué? De la promesa del Espíritu Santo. Todos los que estaban allí en ese aposento alto eran judíos. Es muy importante tomar eso en cuenta, porque así estaba profetizado. Segundo, producto de esa venida del Espíritu Santo, todos los que oyeron el Evangelio en Jerusalén también eran judíos. Luego
vemos cómo Pedro sigue predicando en Jerusalén y tiene un nuevo discurso, ¿verdad? Donde todos sus oyentes son judíos. En los primeros capítulos de Hechos vemos cómo el evangelio alcanza solamente a los israelitas. Hasta este momento, la mentalidad incluso de los cristianos es que el evangelio es solamente para los israelitas. Consciente o inconscientemente, ellos piensan que ese es un regalo para ellos. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque en el capítulo 8, cuando Felipe, un judío, va a Samaria y predica el evangelio en Samaria, ¿verdad? Sucede que en Samaria ellos creyeron, pero tuvieron que venir Pedro y otros apóstoles hasta Samaria para imponerles las manos y que el Espíritu Santo se manifestase en ellos. Pregunto, ¿alguien sabe, porque ya lo dijimos, por qué esta manifestación del Espíritu Santo se dio separada de la conversión? ¿Por qué los hermanos de Samaria, los samaritanos, se convirtieron, pero tuvieron que esperar que vinieran Pedro y los demás discípulos a imponerle las manos para recibir el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe por qué tuvo que pasar eso? ¿Alguien lo recuerda? Porque esto es importante antes de que continuemos. Si no lo recuerdan, no hay problema, pero si tienen una idea, me la dicen. Bueno, pastor, A porque ver, para que se cumpliera que primero era que había que predicarle primero a los judíos, para que ajá, se cumpliera de esa forma, pues, como el ajá. Señor lo había mandado a hacer. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Ellos eran, había problemas con ellos, o sea, no los querían, eran, no sé si decir enemigos, pero Ajá, no los querían. ok, ok. Dijimos que los samaritanos no eran judíos. Sí, sí, no eran judíos. Los samaritanos no eran judíos. Los samaritanos eran unas personas que vivían cerca de Judea, en Samaria, pero, perdón, se me cayó un libro, pero estos eran la mezcla de antiguos judíos que se mezclaron con pueblos paganos. Entonces, los samaritanos eran enemigos culturales de los judíos, ¿ok? Eran enemigos culturales de los judíos. Los judíos despreciaban a los samaritanos y viceversa. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque como ya lo dijimos, la manifestación del Espíritu Santo se dio con lenguas una vez entre los judíos. Ya no se vuelve a dar entre los judíos con lenguas. Los que creían recibían el Espíritu Santo en el mismo momento. ¿Por qué es importante resaltar esto también? Porque hay posiciones doctrinales o teológicas dentro de la iglesia evangélica que dicen que la conversión a Cristo es una cosa y que el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, que son dos eventos separados, que a los cristianos hay que imponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y se basan en predicar esto que no es bíblico con base en algunos eventos separados que pasaron en Hechos, sin entender que lo que pasó es que con los judíos se manifestó el Espíritu Santo de una forma, luego se manifestó entre los samaritanos y hoy, en el capítulo 10, la manifestación del Espíritu Santo ocurre con otro pueblo distinto. Están los judíos, están los samaritanos y ahora están los gentiles representados por Cornelio y su familia. Cornelio y su familia representan a todos los otros pueblos que no son judíos, ¿ok? Ni samaritanos. Por eso es que en ellos se va a manifestar una vez más las lenguas y no se vuelven a manifestar más. Y además de eso, es importante que tomemos en cuenta que en este acto, ¿verdad? No hubo que esperar que Pedro viniese, perdón,
Sí, no hubo que esperar que viniese Pedro. Acuérdense que con los samaritanos Felipe les predicó y creyeron y se convirtieron. Pero luego vino Pedro y les impuso las manos. Pero aquí en el en el capítulo 10, estos gentiles representados por Cornelio y su familia creen y de una vez se manifiesta el Espíritu Santo. No hizo falta esperar a que Pedro viniese porque ya Pedro estaba allí. Ya Pedro estaba para ministrar y para ser testigo. ¿Okay? Eso es muy importante resaltarlo, porque Pedro, como líder de la iglesia, él tenía que refrendar. ¿Por qué? Porque cuando en Jerusalén los judíos cristianos convertidos al Señor escucharon que los gentiles, los romanos, a quienes ellos despreciaban histórica y culturalmente como un pueblo impío, ahora también eran partícipes del Espíritu Santo. Para ellos eso fue un impacto quizás mayor que escuchar que Pablo se había convertido al Evangelio. Es decir, si para ellos fue un choque ver que un enemigo del Evangelio llamado Saulo ahora era cristiano, más choque, más rechazo, más incredulidad, más incomodidad causaba el hecho de que los gentiles, a quienes ellos consideraban como perros, ahora también recibieran el don del Espíritu Santo, que era la muestra indubitable y visible de que se habían convertido al Señor. Y eso es lo que pasa en el capítulo 10. Entonces, vamos a ver, capítulo 10. Vamos a resaltar algunas cosas del capítulo 10 a medida que lo vayamos leyendo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Debemos decir que Cesarea era una ciudad muy importante dentro de la estructura geográfica y política de la zona. El imperio romano, que se había extendido por toda Europa y parte de Asia, tenía en esa zona una especie de capital que era Cesarea. Por ser una ciudad muy importante, allí había una guarnición del ejército romano. Esa guarnición estaba compuesta por 6,000 hombres, que a su vez estaba dividida en grupos de 100 soldados. Cornelio era el jefe de 100 soldados. Él tenía una compañía de 100 soldados, por eso se llama centurión de 100, centurión, y su compañía se llamaba La Italiana. Es decir, que dentro de Cesarea había al menos 60 centuriones, que eran unas especies de comandantes, de capitanes, de hombres que tenían a su cargo 100 soldados. Pero este hombre, a pesar de que era romano y a pesar de que era un soldado romano, que por lo general son impíos, paganos, idólatras, ese perfil contrasta con el versículo 2, que dice: era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, algo había pasado en la vida de Cornelio, que siendo un romano, siendo alguien que viene de un pueblo politeísta, idólatra, pagano, sin embargo, tenía inclinación hacia el Dios de los judíos, hacía limosna y oraba a Dios. Incluso dice ahí que era temeroso de Dios, es decir, era un hombre que tomaba a Dios en cuenta. No era creyente, no era salvo, pero estaba en ese proceso. ¿Por qué? Porque alguien estaba trabajando en su corazón. Pregunto, ¿quién puede trabajar en el corazón de alguien para prepararlo para su conversión? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio.
No es que Cornelio era más bueno que otros, es que el Espíritu Santo estaba empezando a trabajar en su corazón, pero no era salvo. Y ya vamos a ver por qué sabemos que no era salvo. Versículo 3. Este, es decir, Cornelio, vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, anoten, la hora novena del día son las 3 de la tarde, así como la hora sexta del día son las 12 del mediodía. La hora novena es las 3 de la tarde y es la hora más importante de la oración judía. Es decir, que este hombre trataba de plegarse al culto judío. Estaba tratando de acercarse a Dios conforme a la religión judía, a pesar de ser un gentil. ¿Ok? Y le decía, Cornelio, lo llamó por su nombre. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cuando un hombre busca a Dios de corazón, aún sin ser creyente, cuando hay una inquietud, una genuina necesidad de Dios en su corazón y el Espíritu Santo está trabajando en él, y él busca a Dios con la intención de buscar a Dios como tal, no de buscar un milagro temporal y momentáneo. No, cuando realmente hay un interés sincero en Dios, Dios lo escucha. Cuando el impío ora para que Dios le haga un milagrito nada más, Dios que conoce el corazón no lo escucha. La Biblia dice que Dios no escucha la oración de los impíos. Si esta oración lo que busca es algo de interés personal, solamente aquellos que han tenido y tienen comunión en Cristo Jesús son escuchados por Dios porque son sus hijos. Y aquellos impíos inconversos que por un trabajo previo que el Espíritu Santo ha venido haciendo, como en el caso de Cornelio, buscan a Dios con sinceridad, pero no para un favorcito temporal, sino porque realmente están buscando conocer más de Dios. ¿Ok? Versículo 5. Está hablando el ángel con Cornelio y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Miren lo específico de las instrucciones del Señor. ¿Dónde estaba Pedro? ¿En cuál ciudad? ¿En qué casa? ¿Cómo se llamaba? Allá no había dirección. No le podía decir, ve a la avenida tal, con cruce tal, en la casa número tal, que se... No. Él le dio la información, el ángel le dio una información específica para el momento. Es importante resaltar que Pedro estaba en Samaria, en esa zona de Samaria, en Jope, en la casa de un hombre samaritano llamado Simón el Curtidor, lo que indica que aquellas diferencias entre judíos y samaritanos se habían derrumbado, porque ahora estos samaritanos convertidos y que antes eran despreciados por los judíos, ahora son vistos como sus hermanos en la fe y ya no hay esa diferencia de que ustedes son samaritanos y nosotros somos judíos. Pedro podía habitar, quería habitar y era hospedado en la casa de un samaritano, lo cual indica que estos dos pueblos en Cristo se habían hecho uno solo. ¿Está claro eso? Judíos y samaritanos que por siglos habían tenido diferencias radicales, ahora en Cristo se habían vuelto uno solo, y esto se representa en que el líder de la iglesia cristiana de la época, que era judío, estaba en casa de un hombre curtidor, que por cierto era una labor despreciada por los judíos.
era abominable, era despreciable. Bueno, Pedro estaba allí. ¿Por qué? Porque ya esas diferencias en Cristo Jesús no existen. Dice el versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían. Observen que Dios está trabajando en el corazón de Cornelio, pero ya estaba también trabajando en el corazón de un soldado raso. Y él llama a esos 2 siervos, a 2 criados, y llama a ese soldado raso y les dice, los envía a Jope después que les contó todo lo que le pasó con el ángel. Versículo 9. Ustedes han visto esas películas donde hay una imagen y de pronto cambian a otra escena donde están ocurriendo otras cosas en otro lugar. Bueno, eso es lo que hace Lucas aquí. Lucas nos cuenta o nos muestra la imagen de todo lo que pasa con Cornelio y ahora hace un corte, un negro, y nos lleva a otra ciudad, a otra escena con otros protagonistas. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora ¿qué? De la hora sexta, que son las ¿qué? Las 12 del mediodía, la hora a la que todos queremos papear. Es importante anotar este detalle que va a cobrar importancia en los próximos versículos. La hora sexta es la hora del almuerzo. Ya el desayuno que se había comido en la mañana desapareció. Tiene hambre. Subió a la azotea para orar mientras él esperaba que lo llamaran. Pedro, venía a comer. Él aprovechó para orar. Versículo 10. Y tuvo gran hambre. No dice tuvo hambre, tuvo gran hambre. En otras palabras, no tenía, como dicen por ahí las viejas, no tenía una necesidad, tenía filo, tenía ganas de comer. ¿Ok? Tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por qué ocurrió esto 3 veces? Porque Pedro dijo que no 3 veces. 3 veces Pedro se negó a comer a pesar de que el Señor le decía que lo hiciese. ¿Qué demuestra esto? Que Pedro, hasta ese momento, como judío que era, convertido al Señor Jesucristo, sin embargo, todavía estaba aferrado a la ley. El Señor le había dado instrucciones al pueblo de Israel para que no comiese de ciertos animales. La pregunta es, ¿podemos ahora comer cochino? ¿Podemos ahora comer mariscos y otras cosas prohibidas en la ley? Y si las podemos comer, ¿pueden y podían los judíos como Pedro comer de esas cosas a pesar de que la ley les decía que no? ¿Por qué Dios cambió de opinión? ¿Alguien podría darme una idea de qué ha pensado, si ha pensado sobre eso? No importa lo que me diga.
¿Usted ha pensado sobre esto y tiene una idea de por qué este cambio? Porque Pedro dijo que no, porque se estaba aferrando a lo que Dios dijo que no se hiciese. Y ahora Dios le dice, no llames inmundo tú lo que yo he hecho. Entonces yo como Pedro pensaría carnal y humanamente, pero bueno, Señor, o soy chicha o soy limonada. O puedo comer cochino o no puedo comer cochino. O puedo comer de lo que se arranca o no puedo comer. Me dijiste en Levítico que no lo hiciera y ahora me decís aquí que coma. ¿Cómo es la cosa? Pregunto, ¿se habían ustedes hecho esta pregunta? ¿Habían pasado por este pasaje? ¿Qué opinan de esto antes de darle yo la respuesta? ¿Tiene alguien algo que decir? Bueno, Pastor, no sé. A ver, ya va. Reiniela primero, adelante. Pastor, no sé. No se vayan a burlar de mí si digo un disparate. No, aquí estamos para decir disparates, no hay problema. Ajá, mire, no sé, yo pienso que al igual que muchas cosas que antes, que están en la ley, que antes se practicaban, como por ejemplo, sacrificar un cordero y llevárselo al sacerdote, o sea, todas esas cosas, después del sacrificio de Jesucristo, todas esas cosas o gran parte de esas tradiciones, de esos ritos o de esa ley que existía antes, muchas quedaron sin efecto ya por el nacimiento, por la muerte y por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, al igual que ese, no sé si por ahí va la onda. Sí, está ahí bastante cerca. ¿Alguien más? Bueno, pastor, yo quería decir más o menos lo que Reiniela dijo. Ajá. Yo pienso que es por el nuevo pacto, o sea, precisamente por Jesucristo, y que esas cosas fueron específicamente para el pueblo judío, pero ya eso fue cuando ellos estaban bajo la ley. Ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo el nuevo pacto. Muy bien. Entonces pienso que no hay problema con eso. Muy bien. A ver, Neide. Gracias, Belkeli. Ajá, adelante. A ver, pastor, mi pregunta es respecto a la sangre, ya que están hablando de las prohibiciones de los alimentos. ¿Es respecto, perdón, a qué? A la sangre. Ajá. Porque tenemos claro que ya los alimentos que eran impuros ya no son impuros. Pero cuando uno lee la palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la sangre, las dos son prohibiciones. Y hay personas que dicen que sí se puede comer morcilla tranquilamente porque el Señor ya limpió todo. Entonces, yo nunca he comido y no la como porque yo sigo creyendo en eso. Porque las dos veces que se menciona la palabra es por prohibición. Ok, ya te voy a responder. ¿Alguien más antes de dar yo Anita? Adelante, Anita. Anita. O sea que no es que ahí no se está haciendo referencia a lo material, a la comida, sino que espiritualmente, debido a lo que va a suceder más adelante, ¿verdad? Que no es impuro. O sea, no es impuro, o sea, no es impuro lo que él va a hacer adelante con los gentiles, que les va a llevar la palabra a unos que no conocen de Dios, pues. O sea, que tú crees que es algo simbólico, no lo está autorizando a comer, sino que lo está usando esto como un ejemplo para que entienda que va a tratar con gente. A lo que él va a hacer. Muy bien, muy bien. A lo que él va a hacer con la persona. Esa es una buena forma de verlo. Muy bien. Ok, déjenme dar la respuesta. Yo quería dar una opinión. Perdón. Habla mi esposa en llamar. Adelante, Héctor. Buenas noches. Llegó la ley, Tampoco llegó la morcilla, por si acaso, pero porque no me gusta. Ok, yo creo que para alguien como Pedro, por supuesto, no era un momento fácil, porque culturalmente, religiosamente hablando, le estaba hablando de algo que lo estaba impactando, ¿ok? Pero evidentemente, cuando Dios le habla a Pedro, es el momento en que Dios está haciendo también una apertura hacia nosotros los gentiles, ¿ok? Y era una manera también para que Pedro entendiera la apertura a los gentiles, y era la manera de insertarnos allí, porque para nosotros y para la gente de la misma época era algo totalmente diferente. No,
Y no solamente eran los alimentos, eran todos las costumbres, todas las leyes, todas las que ellos ya tenían, ¿ok? Gran cantidad de normas y reglamentos que ellos tenían que para el pueblo gentil era imposible cumplirlo, ¿ok? Por una parte. Y por otra parte, me sumo a lo que decía Reiniela, de que Dios no vino a abolir, Jesús no vino a abolir la ley, la vino a cumplir, ¿ok? Pero ya ese tiempo ya había culminado, con Jesucristo culminó el tiempo, ese tiempo legalista, ese tiempo de ley, ahora viene el tiempo de la gracia. ¿Okay? Entonces había que marcar un hito, una diferenciación entre una cosa y la otra, entre un tiempo, entre una dispensación y la otra, que era totalmente diferente. Y creo que esto lo marca. Bueno, muy bien, excelente. Todos estuvieron muy cerca de esto, y es más, antes de leer lo que yo leí, yo hubiera respondido. Mi amor, tu micrófono se oye muy bajito. Se oye muy bajito. No. Bueno, por lo menos yo lo oigo bajito. Los demás se oyen más duros que el tuyo. Era un paréntesis. Pidió la palabra, pastor. Perdón. Adelante, Neide. Buenas noches, Pastor Martín. Es Richard. Richard, es Richard. Participación. Okay. Sí, estoy infiltrado por acá. Ok, Richard, adelante. Bueno, por lo que yo he leído hasta ahora, en primer lugar, diría que con el tema de los alimentos, eso era algo que entraba, digamos, en el paquete de ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Que entre otras cosas que debían cumplir ellos era para que fuera un pueblo santo, ya que Dios les dio esa ley para que ellos cumpliesen, y así como condición para que Dios habitase en medio de ellos, que Él siempre estuvo, digamos, su presencia en medio de ellos a través del tabernáculo. Y además, por otro lado, ¿cómo decirlo? O sea, ellos, a pesar de transcurrir el tiempo, ellos siguieron fiel a la ley, como quien dice, apegados ya digamos, por religión, pues, y por tradición se mantuvieron apegados a esas leyes. Pero ya con la llegada de Jesús, él le indicó, pues, que no se preocupaban por lo que comiera, porque lo que entraba por la boca no le iba, o sea, así como lo comían, lo desechaban, no lo iba a contaminar, sino que había que cuidar más bien de lo que saliera de la boca, que ya que lo que sale de la boca viene del corazón. Perfecto. Otra cosa que es con el tema de Samaria, ¿no? Que la discrepancia que había, sin embargo, ellos una vez fueron un solo pueblo, que era el pueblo de Israel, hasta que se separaron. El que estamos hablando del tema de los samaritanos que se tenían. Pastor, no se escucha. Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora sí? Sí, Ahora sí. Ok, bueno, pero ¿sí me escuchan bien o como dice Ekdamar, se oye muy bajito? Yo lo escucho en mi teléfono un poco bajito. Ok, déjenme ver si yo veo aquí algo que cambie un poquito esto. Vamos a ver si esto funciona, si no. ¿Y ahorita cómo me escuchan? ¿Bien? ¿Igual? Yo lo O sea, escucho pastor, bien. sí se escucha, solo que yo, por lo menos en mi teléfono es un poquito bajito, no sé si en mi teléfono. Ok, bueno, yo lo ajustaré escucho bien. lo ajustaré para la próxima. Ok, cerramos los micrófonos, por favor. Ok, gracias Richard, porque lo que dijo Richard complementó también la idea. Miren, cuando el Señor escogió a Israel, una de las cosas de las que se ocupó el Señor a darle una serie de leyes y de normas tenían un propósito principal. Que ya que Israel estaba rodeado de pueblos paganos, él quería diferenciarlo lo más posible de esos pueblos paganos
que tendían a comer y a hacer muchas cosas que eran abominación al Señor. Eso hizo que Israel se convirtiera en un pueblo que hizo ciertos actos de austeridad en las cosas que Dios le prohibió y que lo diferenciaron del resto de los pueblos. Pero una vez que viene el Señor Jesucristo y se cumple la promesa bíblica de que en Cristo Jesús serían benditas todas las naciones de la tierra, cosa que Dios le había prometido a Abraham, en ti serán benditas, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Una vez que a través de Jesucristo y del Evangelio se abre el compás, no solamente para los judíos, sino para el resto de la humanidad, Dios ya no quiere, Dios ya no necesita diferenciar a Israel de los otros pueblos. Por lo tanto, ciertas normas y ciertas reglas ya no son necesarias. Conclusión, ¿podemos los cristianos comer cerdo? La respuesta es sí, porque antes de conocer a Cristo ya comíamos cerdo. Es más, alguna persona que vive en ciertas partes del mundo donde comen cosas que nosotros jamás comeríamos, no por cristiano o no, sino porque nos darían asco, como comer perro. En China se come perro y se comen otras comidas que ustedes y yo jamás nos comeríamos. Y no por cristianos, simplemente porque culturalmente no las comemos. Tengo entendido, no sé si es así, que en Italia en algunas partes se come carne de caballo y en otras partes del mundo se come carne de caballo o se come camello, por ejemplo. Yo no comería nunca eso. En Venezuela hay personas que comen iguana. En otras partes, en la selva, hay muchas tribus que comen serpientes y otro tipo de animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces, ¿cómo decirle a un Yanomami, cómo decirle a un chino que está acostumbrado a comer esos animales que no los puede comer? Ya esas normas sanitarias o de comidas o dietéticas que Dios había impuesto a Israel no eran necesarias. En ese sentido, no hay contradicción entre lo que Dios le está diciendo a Pedro con respecto a lo que ya le había dicho a Israel. Como lo dijeron la mayoría de ustedes, producto de que ahora estamos bajo el nuevo pacto, ciertas normas de la ley ya no tienen vigencia porque ahora el evangelio es para el resto de la humanidad. Y al fin y al cabo no tienen ya el propósito de separar un pueblo de otro, porque ahora todos en Cristo son uno solo. Segundo, es también verdad, como dijo Anita y otros de ustedes, que esto también es un simbolismo de lo que le va a pasar a Pedro en pocas horas. Y es que él va a entrar en la casa de gente que él considera impura. No solamente impura porque eran gentiles, va a entrar en la casa de un soldado romano que tiene pisado al pueblo de Israel. Así que para Pedro va a ser un choque tremendo, un choque cultural, un choque religioso, un choque desde todo punto de vista, que él, siendo judío, llegue a la casa de un romano. Porque dos pueblos representados en Pedro y en Cornelio se van a encontrar y se van a fusionar y se van a convertir en uno solo. Así que lo del lienzo es una instrucción para decirnos ciertas normas de la ley ya no tienen vigencia en Cristo Jesús. Y además de eso, nos está representando que en Cristo Jesús ya no hay nadie que sea impío o que sea indigno o que no merezca la gracia de Dios. En Cristo Jesús todos somos aceptos. Y como lo dice Pablo, no es judío el que lo es de nacimiento, sino o el que se ha circuncidado el prepucio de su miembro viril, sino aquel que lo es de corazón, porque ha puesto su fe en Dios y ha circuncidado su corazón para la gloria de Dios.
Es decir, somos todos un pueblo en Cristo Jesús. Ojo, simplemente hago un paréntesis. Yo no estoy en el grupo de los que cree que Israel ya no es el pueblo de Dios. Yo no estoy en el grupo de los que cree que Israel es una nación como cualquier otra. No. Nunca nadie se ha salvado por ser israelita. Nunca. Ni Abraham se salvó por ser israelita, ni Jacob se salvó por ser israelita, ni José se salvó por ser israelita, ni David se salvó por ser israelita, nadie se ha salvado por ser israelita. Nunca. ¿Ok? Porque hay algunos que dicen, no, porque es que ahora Israel no es el pueblo de Dios, porque todos somos salvos en Cristo. Es que nunca la salvación ha sido por ser israelita. Nunca. ¿Ok? El pueblo de Dios, terrenalmente hablando, la nación de Israel sigue siendo la nación de Dios y sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo un papel determinante en las profecías que faltan por cumplirse. Eso no quiere decir que es la iglesia y que la gente tiene que ser. No, 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 no. Nunca ha sido así. Somos salvos en Cristo y el judío que quiera salvarse no tiene nada que ver si es tataranieto de Abraham. Si no se convierte, se va para el infierno. Y si el musulmán o el romano, perdón, o el samaritano o el gentil que sea, se convierte a Jesucristo, el pagano que sea, se convierte a Jesucristo, va para el cielo. No importa que no tenga nada que ver con Abraham, si cree en Cristo como Salvador. Muy bien. Entonces, aclarado el punto de por qué Pedro decía que no, lo dijo con vehemencia y se atrevió a desobedecer o decirle al Señor que no 3 veces, porque para él no terminaba de entender el cambio de seña, pero más adelante lo va a entender. Veamos entonces lo que dice. Me gustó lo que dijo ahorita Neide. Eso lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 15 de Hechos hay un concilio donde gentiles y judíos se ponen de acuerdo sobre qué cosas los cristianos tienen que seguir haciendo o guardando. Entonces, en el versículo 28 del capítulo 15 de Hechos, simplemente como un dato, eso lo vamos a ver después. En el versículo 28 del capítulo 15 y en el versículo 29 hay un acuerdo y se reúnen para acordar qué se les va a decir a los gentiles que deben seguir haciendo como se hacía en Israel. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, los cristianos no debemos comer cosas sacrificadas a los ídolos. También dice que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, lo que decía Neide, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasando bien. Entonces, se puede comer sangre, se puede comer morcilla y otros preparados que tienen que ver con la sangre. Bueno, yo no puedo ahorita contestar esa pregunta con propiedad. Si me baso en este versículo, sí, pero habría que ahondar en qué se refieren con la sangre, porque precisamente de este versículo se agarran los testigos de Jehová y de otros versículos del Antiguo Testamento para decir que usted no debe recibir una transfusión, no importa si se muere. Y los testigos de Jehová, cuando se enferman y van al hospital, firman un papel y ordenan al hospital que si es necesaria una transfusión, no se la hagan, que lo dejen morir. Porque ellos consideran que una transfusión es comer sangre. Entonces, habría que ver a qué se refieren o se referían los que dijeron esto ahí en Hechos. No voy a entrar en ese detalle ahora, pero es importante lo que dijo Neide, como para representar que si hay cosas de la ley que siguen vigentes en esta era de la gracia, porque así fue dispuesto por la iglesia primitiva. Perfecto, bueno ese detalle. Cuando lleguemos ahí ahondaremos en ese punto. Volvamos a Hechos capítulo 10. Entonces, versículo 17, después que pasa lo del lienzo, dice,
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, Pedro se quedó pensando que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Es decir, que Pedro lo impactó, pero no entendió en el momento la visión. Él se quedó meditando, ¿qué habrá querido decirme el Señor con esto? Creo que no agarré la instrucción. ¿Ok? Versículo 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, vuelve a resaltar que estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué el Espíritu Santo, antes de que Pedro se consiga con los hombres que están abajo tocando la puerta, por qué creen que el Espíritu Santo les dice, no temas ir con ellos? ¿Por qué creen ustedes que les dijo eso? A ver. Bienvenido, José Figueroa. ¿Alguien me puede decir por qué el Espíritu Santo tuvo que hacerle esa aclaratoria a Pedro de que no tuviera temor? Pastor, pienso que es porque como los romanos perseguían a los judíos, pienso que era por eso, pues, que Dios le hizo sentir esa confianza, que fuera que lo que era venía de parte de él. Era necesario que el Espíritu Santo ratificara, certificara que esta gente no venía ni a ponerle una trampa, ni con malas intenciones, precisamente por el choque cultural de que me están buscando 2 criados de un soldado romano más un soldado romano. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo lo que le está confirmando está allanando el terreno para que no haya ninguna predisposición innecesaria de Pedro en ir con ellos. ¿Ok? Versículo 20. Levántate pues y desciende. Ok, versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón, justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Algo que no dije, que pasé por alto, y disculpen, voy a retroceder. Regresen un momentico al versículo 6, donde todavía el ángel le está hablando a Cornelio. Yo no sé por qué se me pasó eso, porque esto es vital. El ángel le dice a Cornelio en el versículo 6, refiriéndose a Pedro, posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Subraye esa frase. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pregunto, ¿qué habrá querido decir el ángel con eso? Voy a decir como la ya va a ver, Kelly, ya va. Está ahí como las alumnas que sacan puros 20. No, gracias, Kelly, no te quiero coartar, pero quiero ver si hay alguien que motivar a alguien a que me dé su opinión antes de que tú la des. ¿Qué habrá querido decir el ángel cuando dijo, él te dirá lo que es necesario que haga? Cornelio era un hombre temeroso, daba ofrendas, oraba, Dios lo escuchaba, y según lo que dicen los siervos, a Pedro tenía buen testimonio para con las personas de afuera. Sin embargo, el ángel le dice, manda a llamar a Pedro, porque él te va a decir lo que es necesario que hagas. Adelante, Neide. O Richard. Es Richard, pastor. Ajá, adelante. Pues yo supongo que a Cornelio lo que le faltaba era conocer el evangelio. Y era lo que necesitaba oír de Pedro. Yo cuando estoy predicando, gracias Richard, excelente. Yo cuando le estoy predicando a la gente,
como la gente tiene tanta confianza en las buenas obras, como la gente tiene tanta confianza en que yo he sido un buen padre, yo he sido un buen hijo, yo he sido una buena esposa, yo he sido un buen esposo, yo he sido un buen ciudadano, yo no le hago mal a las personas, yo al que puedo ayudar ayudo, yo he cometido pecados, pero nada grave, yo no he matado a nadie, yo no he... La gente tiene ese concepto de que se autoevalúa como más bueno que malo, porque la mayoría, o por no decir todos, acepta que son pecadores, pero todo el mundo o casi todo el mundo se autoevalúa como más bueno que malo. Y por eso es que la gente sigue confiando en las obras, porque creen que al llegar al cielo van a poder decir, Dios, sí, yo cometí pecados, pero yo me porté mejor que mal. Por lo tanto, en la balanza de tu justicia, mis obras buenas pesan más que las malas. Por lo tanto, yo tengo que entrar al cielo. Ahora, este hombre de buen testimonio, temeroso de Dios, que daba limosna, que tenía favor con todo el pueblo, etcétera, si se moría ahí, iba para el cielo o para el infierno. Sin duda para el infierno. No era creyente. Por eso era necesario que Pedro le dijera lo que le era necesario hacer. No bastan las buenas obras, no alcanzan. Es necesario creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Es necesario arrepentirse. Es necesario estar consciente de que soy pecador, de que estoy condenado y que mi única opción, mi única esperanza es Cristo. Lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y poner mi confianza en eso, no en que soy buena persona, que tengo favor con el pueblo, que la gente tiene una buena opinión de mí, que yo oro y Dios me escucha, que yo oro y Dios me hace milagros. No, nadie podrá ser salvo por eso si no tiene a Cristo en su corazón. Por eso era necesario que Pedro le dijese lo que le faltaba hacer, lo que te es necesario hacer. Segundo, otro detallito de ese versículo. ¿Por qué el ángel no le explicó de una vez lo que era necesario que él hiciera? ¿No podía el ángel predicarle el evangelio? ¿Por qué había que esperar que fuese Pedro? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? El Kelly, te doy chance. Porque Ajá, ¿quién va a hablar? yo, Pastor Neide, Ajá, Neide, adelante, Neide. porque él quería trabajar en los dos de una vez, o sea, quería trabajar en Pedro, en el corazón de Pedro por el rechazo que él sentía hacia los gentiles y también trabajar en Cornelio. Muy bien, eso para unir a los gentiles bien, y los... está bien. Hay alguito más, A ver, Belkeli, si quieres decir algo y que yo te corte ahorita. No, tranquilo, pastor. Pastor, porque esa comisión nos corresponde a nosotros. O sea, el hombre predica al hombre. Ajá. ¿Y me seréis? Testigos. Testigos. Muy bien, muy bien. Lo que dijo Neide, perfecto. Lo que dijo Belkeli, perfecto. Además, porque esto va en consonancia con algo que yo resalté al principio de la clase de hoy y de la clase anterior. Porque es necesario que quienes quedaron comisionados directamente por Jesucristo, los apóstoles, certificaran la conversión de personas que no pertenecían al pueblo judío. Por eso fue necesario que Pedro y Juan y otros fueran a Samaria a certificar lo que Felipe había predicado, a imponer las manos y que recibieran el Espíritu Santo. Ahora era necesario que el líder de la iglesia cristiana, Pedro, el apóstol, pudiese certificar lo que iba a pasar allí. Entonces es una mezcla de varias cosas, porque era necesario, como dijo Neide,
que Pedro entendiera el propósito de que Dios ahora había hecho un solo pueblo, de que ya no habían impíos o gente indigna del evangelio, porque era necesario que recibiera el testimonio de alguien que está predicando a Cristo, que es el mandamiento bíblico, ir a todo el mundo y hacer discípulos, y porque era necesario que un apóstol certificara que lo que iba a pasar era algo real, por el choque que iba a traer. Vamos a ver más adelante en los próximos capítulos lo fuerte que fue esto, lo duro que fue esto. Escuchar que romanos, soldados romanos y gente gentil también tenían el Espíritu Santo. Eso causó un revuelo en la iglesia. Y era necesario que Pedro, que era respetado, que era el hombre, no era el papa, como dicen los católicos, pero era el hombre importante de la iglesia en ese momento, certificara lo que pasó. Ok, se me había pasado ese punto del versículo 6. Subrayen el versículo 6 porque ese versículo es muy importante. Ok. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Por favor, haga una nota, subraye, destaque esa frase. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pregunto una pregunta retórica, no me la tienen que contestar. El Señor le dijo a Pedro que fuera él, pero Pedro se llevó unos hermanos. No dice cuántos. Pero si usted se va al capítulo 11 y nos vamos a adelantar un poquito para saber cuántos fueron. Si usted se va al capítulo 11, aquí se me perdió el versículo. No, no es el capítulo 11. Hablan de 6 hermanos. ¿A dónde? En el versículo. En el 12. En el 12. Ajá, en el 12. Muy bien. 6 hermanos. Dice, ok, dice, en el capítulo 11 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con él. Esto es Pedro contando en Jerusalén lo que pasó con Cornelio, porque fue un escándalo. Prácticamente que lo llamaron a reunión de iglesia. Mira, ¿cómo es eso que le predicaste a los gentiles? ¿Cómo es eso? Entonces, él estuvo que contar. Y en el versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Eso lo dice Hechos 10. Fueron también conmigo estos, estaban con él ahí, de testigos, estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Entonces, ahí sabemos que fueron 6 personas. Entonces, el Espíritu Santo no le dijo a Pedro que se los llevara, pero Pedro, con la sabiduría y prudencia que el Espíritu Santo también nos capacita, tuvo a bien llevárselos. Tuvo un pálpito, como dicen las viejas. Tuvo el pálpito de llevárselo. ¿Ok? Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, donde vivía Cornelio. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Interesante este punto. Cornelio no tenía definitivamente la sensación de que algo importante iba a pasar. El hecho de que un ángel le diera ese anuncio, el hecho de que el ángel le dijera, él te va a decir lo que te es necesario que hagas, le dio a entender a Cornelio que eso iba a ser un encuentro definitivo, radical, determinante en su vida, y él no se guardó eso. Dios, que estaba preparando el corazón de Cornelio, sin duda alguna lo movió para que también invitara a su familia y a sus amigos más íntimos. Es decir, que Dios va preparando el camino. Versículo 25. Cuando Pedro entró,
salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Para esos que quieren justificar que al Papa hay que besarle la mano, que al Papa hay que tenerlo como un santo, que a los sacerdotes les podemos contar nuestros pecados y que a los santos, supuestos santos que están en el cielo, los tenemos que adorar. Recordemos que este versículo y otros versículos más nos muestran que cuando alguien en su ignorancia se doblegaba, se postraba delante de Pedro, delante de Pablo, delante de Bernabé, delante de otras personas que tenían autoridad en la iglesia, la gente se postraba para adorarlo, ellos inmediatamente los paraban y le decían, yo no soy digno de eso, cuidado, el único digno de tu adoración es Dios, yo no. Y Pedro no dudó en decirle a Cornelio, hey, ya va, momentico, a mí no me tienes que adorar, ¿ok? Yo soy hombre. Y hablando con él, versículo 27, entró y halló a muchos que se habían reunido. Yo me imagino a Pedro preguntándose, pero bueno, ¿y esto qué es? Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Por eso, aunque suene un poquito grosero de Pedro lo que les está diciendo, ese fue el saludo que les dio. ¿Okay? El saludo que les dio fue decir, yo no debería de estar aquí. Ustedes saben muy bien lo aberrante que para mí como judío es estar con ustedes. Y yo me imagino, pensaría Pedro, que para ustedes también, que yo un judío esté con ustedes. Pero realmente cuando Pedro dijo esto, es importante que lo diga por lo que dijimos hace unos minutos. Aquí, en este momento, en este encuentro, en esa casa, sucedió un hecho histórico. Porque oficialmente el precioso evangelio de Jesucristo entró al resto de la humanidad que no es judía. Y Pedro ahí empezó a darle figura a lo que acababa de pasarle en la azotea y con lo del lienzo. Entonces dice, o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo se lo mostró? En la azotea. Ahora está empezando a coger figura el rompecabezas en la cabeza de Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hasta ese momento, Pedro entendía que Dios lo estaba llamando para ver algo entre los gentiles, pero no sabía exactamente qué. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Por favor, vayan un momento al versículo 13 del capítulo siguiente. Versículo 13 del capítulo 11, donde Pedro está contándole a los hermanos de Jerusalén lo que había pasado en casa de Cornelio. Versículo 13 dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Atención con el verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto concuerda con el versículo 6 que a mí se me había pasado.
Él te dirá lo que es necesario que haga. Eso necesario era lo que tenía que hacer para ser salvo, él y tu casa. Muy bien. Entonces, versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hasta este momento, en el versículo 36, comienza el sermón. Y la primera parte del sermón, Pedro resalta que Dios tenía un plan que se lo reveló primero a Israel, lo cual es consistente con la predicación que Pedro hasta ahora ha venido desarrollando en cada oportunidad. Siempre Pedro se retrotrae a que el mensaje del evangelio viene desde el tiempo del Antiguo Testamento, desde el tiempo de los profetas. Y luego en el versículo 37 dice: y esto que Dios le reveló a Israel se divulgó, se hizo patente en un hombre que ustedes debieron haber sabido, ya debieron haber escuchado, que anduvo por esta zona, llamado Jesús de Nazaret, y que Dios lo ungió y anduvo haciendo milagros porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Observen que hay una pequeña o ligera diferencia en la actitud acusatoria de Pedro que tuvo con los israelitas cuando a ellos los acusó de haber matado al Mesías. Ahora, aunque los romanos participaron de la muerte del Señor, él no los acusa directamente. Les habla de lo injusto que fue la muerte de Jesús, pero no le dice ustedes lo crucificaron. Pero sí le señala que este Jesús le era necesario morir. Por eso en toda predicación del evangelio hay que resaltar la muerte de Jesucristo, porque ese fue el acto expiatorio, el acto que sustituye la muerte tuya y la muerte mía. Jesús ocupó el lugar nuestro. Por eso hay que predicar a Cristo y a este crucificado. No podemos dejar de resaltar en la predicación del evangelio lo que Cristo hizo en la cruz, porque dice la Biblia que en la cruz Cristo clavó el acta de los decretos que te acusaban a ti y a mí. En la cruz fue que Jesús dijo: consumado es. Y cuando Cristo murió en la cruz, él pagó por tu pecado y por el mío. Por eso él destaca eso en el versículo 39. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. La otra parte fundamental en la predicación del evangelio no solamente es la muerte, sino la resurrección. No se puede separar, no se debe obviar, no se debe omitir muerte, resurrección, porque si no, somos dignos de conmiseración si Cristo no resucitó, dice Pablo. Solamente Jesús murió y venció la muerte, y él es el único que puede decir:
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Toda predicación bíblica del evangelio tiene que incluir la muerte y la resurrección. Versículo 41. No a todo el pueblo, es decir, no se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cuando el Señor, al final de los tiempos, la humanidad esté frente a él, el Señor Jesús va a ser el Salvador de los que creyeron en él y será el juez de los que le rechazaron. Él va a ser Salvador, pero también va a ser juez. Versículo 43. De este Jesús del que les estoy hablando, dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra parte inevitable que no puede faltar en la predicación del evangelio. Tienes que arrepentirte. El versículo 43, de una forma, vamos a llamarla indirecta, pero precisa, habla de eso, de arrepentimiento, porque dice, los profetas desde la antigüedad dijeron que todo el que creyere en este Jesús recibirían perdón de pecados. Para recibir perdón es necesario arrepentirse, es necesario reconocer, es necesario aceptar, es necesario creer que soy pecador, que estoy condenado y que necesito perdón. El que crea en Cristo recibirá perdón de pecado. ¿Por qué es importante resaltar la muerte, la resurrección y la necesidad del arrepentimiento? Por lo que ocurre en el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, decir que la conversión es separada del bautismo del Espíritu Santo es un error. Porque si así fuese, ellos se hubieran convertido primero y luego Pedro les tiene que ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora que todo está en conjunto, ahora que Pedro como apóstol está presente, un pueblo diferente al judío, es necesario que haya evidencia de que la unción, el bautismo, el sello del Espíritu Santo también se derrama sobre los gentiles, cosa que iba a ser increíble para los judíos cristianos. De hecho, ahí lo dice el texto, que ellos se quedaron atónitos. Era necesario que ocurriese simultáneamente conversión, bautismo del Espíritu Santo y lenguas en esa ocasión para ratificar que los gentiles ahora eran pueblo de Dios. Esto no vuelve a pasar de esta manera. Falta un evento más donde se habla en lenguas y ya lo explicaremos. Así que se habló en lenguas en Pentecostés para ratificar la llegada del Espíritu Santo. Se habló lengua en Samaria para ratificar que un pueblo enemigo de los judíos también recibían el Espíritu Santo, y ahora se manifiestan las lenguas para ratificar que el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles. Observen
que quienes estaban atónitos eran los que habían venido con Pedro. Miren lo que dice el verso 45. Y los fieles de la circuncisión, los hermanitos que se llevó Pedro, se quedaron atónitos, no Pedro. ¿Por qué Pedro no se asombró? Porque ya Pedro había pasado por eso en Samaria. Ya Pedro en este punto había entendido lo del lienzo. Así que a él ya no le sorprende el asunto, pero a ellos sí. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Me llama la atención la palabra impedir. ¿Quién dijo esta palabra relacionada con el bautismo? En lo que hemos oído hasta ahorita, ¿quién dijo o usó la palabra impedir? A ver, Kelly. El etíope. El etíope cuando vio el agua dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero decir esto. Yo no me opongo a las clases de bautismo. Yo creo que hay que discipular a la gente. Pero a veces pareciera que nosotros los humanos queremos ser un filtro y otro filtro y otro filtro y otro filtro para que el que se bautice prácticamente sea un santo pegado a la pared. Y en el caso del etíope y en este caso vemos cómo el bautismo prácticamente es seguido del acto de la conversión. Y el único examen que se hace es tener pruebas de que la persona se convirtió. En el caso del etíope, el examen fue, si crees que Cristo es el Hijo de Dios, bien puede. Y el etíope confesó, dijo con su boca lo que había en su corazón. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandaron a parar el carro y lo bautizaron. Ahora esta gente oye el mensaje de Pedro y ellos ven que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, por lo tanto tuvieron que haber creído. A Pedro no le fue señal el que hablaran en lengua. A él le fue señal que hablaron en lenguas, porque para poder hablar en lenguas, para poder ser sellado por el Espíritu Santo tenían que haber creído, tenían que haber aceptado que eran pecadores y que solamente por medio de Cristo podían ser salvos, porque aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios, la provisión de Dios para su salvación. Recuerden, hermanos, el meollo del evangelio, el meollo de la fe cristiana, el centro, el núcleo, lo importante del evangelio es aceptar, creer, confiar que Cristo es mi Salvador. No hay méritos en mí. Esos hermanos de Roma, esos soldados, ese centurión y su familia, en ese momento aceptaron, creyeron que necesitaban a Cristo en su corazón y pusieron su fe en Cristo, y por eso el Espíritu Santo les fue dado y pudieron hablar en lengua. Por lo tanto, como creyeron, Pedro preguntó, ¿hay algún impedimento para bautizarnos? Versículo B, como la respuesta, eso es una pregunta retórica. Como la respuesta era evidentemente no había nada que lo impidiera, mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que vemos cómo Dios trabajó en el corazón de un hombre para irlo preparando, pero le era necesario convertirse. Dios trabajó en el corazón de Pedro para ir derrumbando los muros que separaban, los paradigmas que separaban a los judíos cristianos de los judíos, de los gentiles que se iban a convertir. Dios está rompiendo, derrumbando las paredes que ya no son necesarias y haciendo de muchos pueblos uno solo en Cristo Jesús.
Y se está demostrando en una forma fehaciente cómo es necesario creer en Cristo para ser salvo. No es suficiente ser piadoso, no es suficiente ser buena persona, no es suficiente tener buena opinión de los demás, no es suficiente orar, no es suficiente dar limosna. ¿A Dios le importa eso? Sí. ¿A Dios le gusta eso? Sí, pero no te alcanza para ser salvo. Tienes que arrepentirte, tienes que recibir a Cristo, tienes que confiar en Él. Solamente cuando lo hagas tendrás el sello del Espíritu Santo y serás contado con los hijos de Dios. Amén. ¿Alguna opinión, algo que decir con respecto a esto que hemos estudiado? Adelante, Belkeli. Los que vayan a participar muy breve porque ya es tarde. Sí, pastor, es decir que el evangelio a los gentiles entró por Pedro, primero por Pedro, aunque es Pablo el apóstol hacia los gentiles, pero entró fue por Pedro. Qué bueno, O sea, qué bueno que te diste cuenta de ese detalle, Belkeli, porque hemos resaltado hasta ahora que Pablo es el llamado a los gentiles. Incluso eso es lo que le dice Dios a Ananías cuando éste le dice, mira, pero mira, yo he escuchado que este hombre, tranquilo, este va a ser instrumento mío para llevar el evangelio a los gentiles. Es curioso, me encanta que Belkeli haya hecho haya denotado este punto, porque sin embargo el que introduce el evangelio es Pedro, no Pablo. Interesante. ¿Por qué? Porque para ese momento Pablo no tiene la suficiente influencia. La gente no le va a aceptar en Jerusalén o sea, Dios hizo todo esto. Dios usó a Pedro porque Pedro tenía el talante, la autoridad. Además, Pedro era judío. Pablo era judío, pero también era ciudadano romano. Alguien podría sospechar o pensar que Pablo tenía algún interés en beneficiar a ese pueblo. Así que no hubo dudas, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, cuando Pedro, un judío de pura cepa, bien estricto, que no quiso comer de lo que el Señor le dijo 3 veces que no, sin embargo, fue y le predicó. Eso es más creíble que si hubiese ido Pablo, que además de que estaba recién, entre comillas, convertido comparado con Pedro, además de eso tenía ciertos nexos culturales y filiales con los romanos. Interesante lo que Belkeli dijo. Muy bien. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.